¿Cómo fueron realmente las últimas 10 horas de Jesús? Hoy nos adentramos en el relato más impactante de la historia de la humanidad. Todo comenzó en el silencio del huerto de Getsemaní. Bajo la luz de la luna, Jesús enfrentó una agonía espiritual que pocos pueden imaginar. Lucas nos dice que su sudor era como gotas de sangre. Era el peso del mundo entero cayendo sobre sus hombros antes del primer clavo. Tras su arresto, fue llevado ante Poncio Pilato. En el pretorio, la justicia romana se encontró con la redención divina en un juicio tenso. La flagelación fue el inicio del sacrificio físico. Un soldado romano, cumpliendo órdenes, ejecutó un castigo diseñado para quebrar el espíritu humano. Por sus llagas, fuimos nosotros curados. Cada golpe resonaba en las frías paredes de piedra. Cumpliendo las antiguas profecías de Isaías, cargando el madero, Jesús inició su camino por la vía dolorosa. Entre una multitud hostil y seguidores llorando, avanzaba hacia su destino final. Para entender este sacrificio, debemos entender el contexto romano. La crucifixión no era solo una ejecución, era una herramienta de terror político. Los romanos perfeccionaron el castigo. El uso del potibilem, o travesaño, permitía una exhibición pública de la autoridad imperial sobre los rebeldes. Historiadores como Josefo confirman que esta práctica buscaba el máximo sufrimiento. No era solo muerte, era la humillación total del condenado. Finalmente, llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, entre dos ladrones, el rey de los judíos fue levantado en la cruz. «Consumado es», gritó con sus últimas fuerzas. En ese instante, el cielo se oscureció por completo y la tierra tembló bajo sus pies. En el templo, el velo se rasgó de arriba abajo. El camino hacia Dios, que antes estaba cerrado, quedó abierto para toda la humanidad. Pero la historia no termina en el dolor. Las tinieblas dieron paso a una luz cálida y pacífica que cambió el rumbo del mundo para siempre. Todo este sacrificio fue por un amor incondicional, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo por nosotros. Suscríbete para profundizar en la fe y comparte este video para difundir su mensaje de amor. Nos vemos en el próximo relato histórico. Todo comenzó en la quietud del huerto de Getsemaní. Bajo la sombra de los olivos centenarios, Jesús enfrentó una agonía espiritual sin precedentes. Lucas nos relata que su sudor era como gotas de sangre. Era el peso del mundo entero comenzando a descender sobre sus hombros. Tras su captura, fue llevado ante Poncio Pilato. El juicio fue rápido, marcado por la tensión política y el clamor de la multitud. La flagelación romana no era solo un castigo, era una tortura diseñada para quebrar el espíritu antes de la ejecución. Con una corona de espinas y un manto de burla, Jesús comenzó su ascenso por la vía dolorosa, rodeado de hostilidad y llanto. Para entender este momento, debemos comprender el contexto histórico. La crucifixión era la herramienta de terror definitiva del Imperio Romano. Los romanos no solo buscaban castigar, sino enviar un mensaje de control absoluto sobre cualquier rebelión o disidencia en Judea. Han historiadores, como Josefo, describen la crucifixión como la muerte más miserable, diseñada para prolongar el sufrimiento durante horas o incluso días. El reo cargaba el potibilum, el travesaño horizontal de la cruz, un peso físico que simbolizaba su humillación pública ante la sociedad. Finalmente, llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, entre dos malhechores, el sacrificio llegó a su punto más álgido. A medida que la vida se escapaba, el cielo se oscureció. La naturaleza misma parecía reaccionar ante la muerte del Hijo de Dios en el templo. El velo se rasgó de arriba abajo, simbolizando el fin de la separación entre lo divino y lo humano. Pero la historia no termina en la cruz. Este acto de sufrimiento fue, en realidad, la mayor demostración de amor de todos los tiempos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Gracias por acompañarnos en este relato. Suscríbete para profundizar en la fe y comparte este mensaje de esperanza y amor eterno.